En aquel tiempo Jesús y sus discípulos se dirigieron a las aldeas de Cesarea de Filipo. Por el camino preguntó a sus discípulos: ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos le contestaron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros uno de los profetas. Él les preguntó: ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Tomando la palabra, Pedro le dijo: tú eres el Mesías. Y les conminó a que no hablaran a nadie acerca de esto, y empezó a instruirlos. El Hijo del Hombre tiene que padecer mucho, ser reprobado por los ancianos sumos sacerdotes y escribas, ser ejecutado y resucitar a los 3 días. Se lo explicaba con toda claridad. Entonces Pedro se lo llevó aparte y se puso a increparlo. Pero él se volvió y, mirando a los discípulos, increpó a Pedro: ponte detrás de mí, Satanás. Tú piensas como los hombres y no como Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La versión que nos da San Marcos de este episodio en la vida de Jesús tan importante es completada por los otros evangelios sinópticos. Después de la confesión de Pedro: tú eres el Mesías, Jesús le dice a Pedro: y yo te digo que eso no te lo ha revelado nadie de carne y sangre, sino que te lo ha revelado mi Padre que está en el cielo. Y entonces yo te digo a ti, hasta entonces se llamaba Simón, era su nombre, yo te digo a ti, tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Vale. La confesión de la divinidad de Jesús, dicho de aquella manera en que lo expresó Pedro, quizá no era una confesión todavía explícita, hubo que esperar a la resurrección para ello, pero ya era una confesión mayor que lo que la gente opinaba. Tú eres el Mesías. ¿Es la confesión en la divinidad de Jesús lo que hace que Pedro sea el vicario de Cristo? Lo que hace que Simón se convierta en Pedro, después en San Pedro. Por lo tanto, la clave va a estar en la confesión de la divinidad. No hay que olvidarlo nunca. Porque confesar la divinidad de Cristo no solamente es decir: Cristo es Dios, Dios verdadero y hombre verdadero. Nadie dudaba de todos ellos que era hombre verdadero. Bueno, la duda podía estar, incluso el escándalo, podía estar en considerarle, siendo hombre, considerarle también Dios. La confesión en la divinidad de Jesús significa, insisto porque es el problema de hoy, significa que las palabras de Cristo son palabras de Dios. Él dijo: el cielo y la tierra pasarán, mis palabras no pasarán. Las enseñanzas de Cristo son enseñanzas de Dios. Ningún hombre, ni el Papa, ni ningún obispo, ni ningún teólogo, ni nadie puede decir que estas palabras de Cristo, cualquiera de ellas, son palabras que hay que cambiarlas. Nadie tiene poder en la Iglesia Católica sobre Jesucristo. Yo sé que para algunos decir esto les hace ponerse muy nerviosos, porque piensan que el Papa es el dueño del mensaje, o que el obispo o que el cura es el dueño del mensaje, y no es cierto. El Papa, el obispo, el cura, el catequista, no son los dueños del mensaje, no somos los dueños del mensaje, sino los servidores del mensaje. No estamos por encima de Jesucristo. Jesucristo no es nuestro inferior. ¿Por qué cuesta tanto entender esto? Jesucristo no es nuestro inferior, Jesucristo es nuestro superior, Jesucristo es Dios y nosotros no somos dioses. Por favor, que el Papa no es Dios, que el obispo no es Dios y que el cura, por supuesto, empezando por mí, no somos dioses. Cristo es Dios. Hay que confesar la fe en la divinidad de Cristo con la consecuencia evidente e inmediata de que sus palabras no pasarán, de que sus palabras no son palabras de hombre, que quedan anticuadas por el devenir de la historia o por los nuevos descubrimientos. Son palabras de Dios, sus palabras no pasarán. Y pretender que Jesús está anticuado y que sus palabras, algunas de ellas,
o todas ellas, bastaría una sola de sus enseñanzas, son enseñanzas anticuadas que tienen que ser cambiadas, significa manifiestamente negar la divinidad de Jesucristo. Pero es que en este Evangelio se cuenta también lo que pasa a continuación. El Señor, dice el evangelista, empieza a hablarles con toda claridad, dice el texto, con toda claridad empezó a instruirlos. Se lo explicaba con toda claridad. Con toda claridad empieza a decir: el Hijo del Hombre tiene que ser crucificado, porque tiene que pagar el precio de la sangre para redimir al hombre. Tiene que ser crucificado, pero va a resucitar. Ante esto, yo creo que con un sentimiento de amor y de cariño, el Evangelio dice que Pedro se puso a increparle, es decir, que se puso bravo, se puso enfadado, se puso a increparle. Y le dijo: eso a ti no te puede suceder. Tú no puedes morir y tú no vas a morir crucificado. Puso a increparle, y no sabemos si después le dijo además algún plan para huir, en fin, lo que fuera. Y puso a increparle: no puedes morir en la cruz. Yo estoy convencido de que esta reacción abrupta, incluso increpar, violenta, por lo menos fuerte, esta reacción estaba movida por el amor a Jesús. Y seguramente yo habría hecho lo mismo. No, Señor, no puedes morir en la cruz, es imposible. No solo porque si eres Dios, ¿cómo vas a morir en la cruz? Sino porque es que no quiero que mueras en la cruz, ni siquiera por mí. No quiero que tú mueras en la cruz. Jesús se enfrenta con él. Y dice el Evangelio que también a él le increpa, es decir, se enfrenta abiertamente y duramente con San Pedro, pero llega a más. Y esta es la sorpresa. Después de haberle dicho: tú eres Pedro, porque esta confesión de mi divinidad, quizá no del todo, pero bueno, de mi mesianidad habría que decir, te la ha revelado el Espíritu Santo, yo te digo: tú eres Pedro, tú eres la piedra sobre la que edificaré la iglesia. Después de haberle dado ese puesto de autoridad sobre los demás, le dice al mismo Pedro, que habían pasado, no sé si unos minutos o pocas horas, le dice: apártate de mí, Satanás. Tú piensas como los hombres y no como Dios. Es decir, Pedro es Pedro, o mejor dicho, Simón, se convierte en Pedro cuando confiesa la divinidad de Jesús y también cuando sigue creyendo en la divinidad de Jesús en aquellos momentos en que Jesús es perseguido por el mundo, crucificado. El mundo de entonces, que era los sacerdotes judíos, el imperio romano representado por el Poncio Pilatos. Es decir, cuando Jesucristo padece las consecuencias de su enfrentamiento con el mundo, las padece porque le llevan a la cruz, aunque esa cruz tendrá un sentido redentor. También entonces hay que confesar la divinidad de Cristo. Pedro, Simón es Pedro cuando confiesa la divinidad del Señor y cuando la confiesa, cuando Cristo está siendo atacado por el mundo, cuando Cristo se enfrenta al mundo con el precio incluso de la muerte de cruz. Esta es una gran enseñanza. Simón es Pedro porque sigue creyendo en la divinidad de Jesús cuando el mundo está atacando a Cristo. Es decir, Simón es Pedro cuando defiende las enseñanzas de Cristo, aunque no estén de acuerdo con el mundo. El obispo es obispo cuando hace eso, y el cura es cura cuando hace eso. De verdad que el obispo, el cura, es un sacramento que es para siempre, vale. Pero está haciendo de cura, está haciendo de obispo, está haciendo de pastor, está ejerciendo cuando está al lado de Cristo, siempre y especialmente, que es cuando Cristo más lo necesita, cuando Cristo nuestro Señor, las enseñanzas de Cristo nuestro Señor están siendo atacadas por el mundo. Hablando claro, ejerce de obispo o ejerce de sacerdote o ejerce de catequista cuando primero Dios
Y primero las enseñanzas de Dios y luego lo políticamente correcto. Y si en algún momento lo políticamente correcto, lo que manda el mundo, no coincide con las enseñanzas de Cristo, primero Cristo. Y si eso supone persecución para Cristo, la supuso y lo mataron, y si supone persecución para los que dicen primero Cristo y primero las enseñanzas de Cristo, que me dé Dios la fuerza para subir a la cruz y compartir con Él también la cruz que Él padeció. Porque si morimos con Él, dirá San Pablo, viviremos con Él y resucitaremos con Él. Pero si le negamos, no tendremos ninguna esperanza de vida eterna con Él. Confieso la divinidad de Cristo y la confieso especialmente cuando le atacan porque dicen que sus enseñanzas están anticuadas y que no son lo que el mundo quiere oír, lo que el mundo, dicen ellos, necesita, cuando no son políticamente correctas. Prefiero estar con Cristo antes que con el mundo y que Dios me dé la fuerza para llegar hasta el final en esta decisión, que nos dé la fuerza a cada uno de nosotros. Que así sea.